¿Sí me escuchan atrás? ¿O no mucho? Ah, sí, por favor, el último que está ahí, haga así, si es que escucha bien. Mi hermana Lucía, que creo que le veo por ahí. ¿Se escucha bien? Sí. No, dice, más o menos. Un poquito, súbale, por favor, sin que se sature, porque eso, ya, ahí sí. Vamos a orar, mis hermanos queridos, por Juanito. Como ustedes saben, conocen a Juanito, pues él con su esposa Will sirven con los niños, ¿verdad? Pero también está en la escuelita de predicación de Lanham, de aquí de la iglesia, y me consta porque le he estado acompañando en todo este proceso de la preparación del mensaje, y me consta que ha hecho la tarea, las dos tareas, la de estudiar la palabra y la de buscar al Señor, porque espiritualmente se siente, ¿verdad? Cuando alguien busca al Señor. Y vamos a orar, vamos a extender la mano, a bendecirle, a bendecir su familia y que el Señor le use en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Juanito, gracias por Will, gracias por Lara, gracias Señor, también por Luna, una familia bendecida por ti que está sirviéndote Señor en medio de las situaciones difíciles económicas que a todos de alguna manera estamos tratando de sobrellevar, pero Señor, tu gracia y tu misericordia sigue con fidelidad cubriendo esta familia. Y Juanito es un testimonio de eso, es un testimonio de alguien que realmente se ha metido a estudiar la palabra con disciplina y también a ponerse de rodillas a pedirte que tú hables, a que sea tu Espíritu Santo y no Él. Y sabemos que esa oración va a ser contestada en esta mañana por tu gracia y por tu misericordia, porque no es palabra de Él, sino es palabra sagrada tuya, que tiene el poder para transformar nuestras vidas, Señor. Y Juanito es solo un instrumento en tus manos, pero Señor, realmente el que hace la obra eres tú, realmente el que transforma eres tú, es tu Espíritu Santo, es tu gracia, es tu misericordia. Él solamente va a dejarse usar por ti, Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y todo lo que vemos se acabará, este edificio, las megas construcciones, los imperios del mundo económicos y tan poderosos que ahora se creen invencibles, pasarán. Esas grandes compañías que tienen tanto dinero y que explotan y se creen dueñas del mundo, pasarán. Pero tu palabra no pasará, Señor, se cumplirá hasta la última tilde, la última coma de tu palabra escrita. Y gracias, Señor, porque esa palabra bendita y sagrada ya la tenemos aquí en nuestros corazones. Y esa es la que va a causar en esta mañana liberación, sanidad, santidad, conversión. Y nos va a fortalecer para seguir adelante. Es la comida espiritual que nos das para seguir adelante, Señor. Pan del cielo, así como tú, Señor Jesús, bajaste del cielo. Asimismo, baja tu palabra a través de tu siervo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, aproximadamente 2 años, en septiembre, 25 de septiembre, en la ciudad de Medellín, Colombia, fue capturado un joven ecuatoriano, Jacobo Bucaram. Quizás algunos leyeron, ¿no?, esta noticia, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Este joven fue apresado por asociación ilícita y algunas cosas con insumos médicos que tenía por allí. Días después de esta noticia, el juez que llevaba el caso recibió unas amenazas por parte de unas personas con acento colombiano. Le dijeron que otorgara medidas cautelar, o sea, que le fijaran una fianza o que lo trasladasen a alguna prisión en Guayaquil. Qué terrible, ¿no?, para este juez sentirse amenazado, y quizás hasta su familia estaba en peligro, por el hecho de llevar adelante un caso de una persona que, como todos saben, su padre tiene bastante poder. El título de la prédica de hoy es El silencio que mata. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4.
Y vamos a ver una situación muy similar. Estaban dos discípulos, Pedro y Juan, ante el Sanedrín. Algunos tienen como título en sus Biblias Hechos capítulo 4, versículo, vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Hechos capítulo 4. Contextualizando un poco, como todos saben, el libro de Hechos, como su nombre lo dice, y realmente el libro se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió después de los evangelios? Después que se fue Jesús, ¿qué sucedió con los apóstoles, con los discípulos de Jesús? Vemos cómo en el capítulo 1 de Hechos, y lo vimos hace unos meses, cómo descendió el Espíritu Santo. Primeramente Jesucristo se va, se despide, estuvo con los discípulos y les dice, me tengo que ir. Me imagino la tristeza de muchos, pero Jesús les dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos acá, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y así se fue el Señor Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 2 y 3, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios es derramado por primera vez en lo que es la humanidad, comenzando allí en Jerusalén. En una fiesta llamada Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y Pedro comenzó a manifestarse en él realmente algo que él no tenía. Un poquito más atrás de este acontecimiento, cuando se derramó el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo fue apresado. Y vemos cómo los discípulos huyeron, tenían miedo. Incluso esa noche de la Santa Cena, de la última cena, Pedro le dijo, siempre voy a estar contigo. Y Jesús lo miró con mucha piedad y le dijo, no amanecerá, o sea, no cantará el gallo y tú ya me habrás negado 3 veces. Y así pasó, así tal cual sucedió. Entonces Pedro, fíjense este Pedro, vamos a ver 2 Pedros, ¿no? El Pedro antes de que se derramara el Espíritu Santo y ese Pedro con cobardía, o sea, ese Pedro que tuvo miedo, tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor Pedro? Vieron cómo apresaron a Jesús, lo golpearon, lo humillaron, todo lo que sucedió en ese momento y él tuvo miedo también de sufrir eso. No sé qué pasó por la mente de Pedro, me imagino obviamente, y vemos en las películas cuando niega 3 veces y ahí sale el gallo cantando. La aflicción en el corazón de Pedro, la tristeza. Me imagino que, o sea, tanto que yo decía que lo amaba y aquí, o sea, tal cual como él dijo, lo negué. Luego Jesús resucita. Y cuando manda a llamar a los discípulos, algo interesante, en uno de los evangelios, él dice, llamen a los discípulos y a Pedro también. O sea, como que no lo contaba como los discípulos o sabía la aflicción que sentía Pedro. Luego ellos se reunieron, entramos en Hechos capítulo 1, Jesucristo se despide, desciende el Espíritu Santo y se comienza a manifestar otro Pedro, un Pedro con valentía, un Pedro con coraje, un Pedro que no se calla. Y este mismo Pedro lo vemos en el capítulo 3, no en el 4 todavía que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 3, un capítulo antes de esto, Pedro y Juan van a una iglesia. Y en la iglesia, en la puerta de la iglesia, hay un lisiado que parece que ya era inventario de la iglesia. O sea, estaba la puerta, la ventana y el lisiado. Siempre lo ponían allí a pedir limosna. Este lisiado, al ver a Pedro y a Juan, les pide, por favor, una limosna. Y vemos un versículo muy conocido donde Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Lo agarró de las manos y en ese momento se levanta ese lisiado que muchos años estaba allí pidiendo limosna. O sea, era alguien muy conocido, me imagino también. O sea, todo el mundo conocía el lisiado que estaba allí en el templo. Entramos en el capítulo 4. Porque de aquí en adelante comienza como una persecución por ellos dos por este acontecimiento. Y dice así, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
Los saduceos tenían mucho poder. Los saduceos era como una secta, pero era parte de lo que era todo ese concilio que formaba el Sanedrín. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Pedro era lo que estaba anunciando, porque recientemente había pasado esto. Había sucedido la resurrección del Señor Jesucristo y lo habían visto allí. Y lo que le estaban llamando la atención por esto de lo que había sucedido. Entonces los metieron a la cárcel, a Pedro y a Juan. Esto estamos en el versículo 1 hasta el 3. Versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Imagínense esto, muchas de las personas que estaban allí escuchando lo que estaba hablando Pedro, porque en el versículo 1 vemos que dice, hablando ellos al pueblo, y muchas personas creyeron en ese momento. La Biblia siempre cuando da un número así de personas solamente incluye a los varones. Quiere decir que habían mujeres y niños. Aproximadamente yo calculo que había más de 10,000 personas. Y estas personas habían conocido y estaban viendo la evidencia de un milagro que había sucedido allí. Había un lisiado que había sido sano. ¿Pero por qué había sido? ¿En nombre de quién había sido sano? Y Pedro anunciaba y decía en nombre de quién era sano. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Fíjense antes, en el versículo 1 vemos que estaban solo los saduceos y la guardia del templo. Los metieron presos y dijeron, vamos a buscarnos a todos para interrogar a estos hombres. O sea, vamos a acabar con las evidencias, con los argumentos, con lo que están diciendo. Y se buscaron a todos, dice allí, fíjense, versículo 5. Los gobernantes, los ancianos, los escribas, versículo 6, al sumo sacerdote, buscaron a Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imagínense esta pregunta que le estaban haciendo a Pedro y a Juan. Días antes, este mismo concilio fue el que interrogó a Jesús y el que querían, que él se callase. Y los que lo llevaron hasta la muerte. O sea, tenían tanto poder que podían hacer este tipo de cosas. No solamente meterlos en la cárcel, podían llegarlos a matar también. Entonces los pusieron en medio de ellos. Me imagino la situación. Imagínense personas con autoridad, porque no solamente eran los sacerdotes, estaban los gobernantes, estaban los ancianos, estaban los escribas, estaban los maestros de la ley. Rodearon allí porque dice que los colocan en medio, me imagino para intimidarlos. Y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Refiriéndose al milagro del paralítico que ponían allí en la puerta de la iglesia. Versículo 8, vamos a ver a otro Pedro, no el Pedro cobarde, no el Pedro miedoso, no el Pedro que renegó de Jesús, un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y fíjense que el versículo 8 hace énfasis en esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Este versículo que hoy día se lo estamos enseñando en cada clase a los niños. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Imagínense esto, Pedro no se quedó callado. Pedro anunció con coraje, con valentía, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, lo que él había vivido.
escuché un testimonio de una iglesia en China que me llamó mucho la atención y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahorita. En China no es como acá en el occidente, en América o parte de Europa, que es libre el poder tener la creencia que uno quiera. En China está prohibido el evangelio. Y cuenta un testimonio, un pastor norteamericano que fue a dar una capacitación en China a unos líderes de allá. Y dice que cuando llegó al sitio donde iban a estar, era un cuarto relativamente pequeño que no tenía absolutamente nada. O sea, no había pizarras, no había proyector, no había sillas, no había mesa, no había nada. Fueron llegando las personas que se iban a capacitar, eran aproximadamente 22 personas. 22 personas que iban a recibir lo que este pastor, este misionero, les iba a enseñar por 3 días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este pastor, para romper un poco el hielo, les preguntó, porque sí veía que en China hay muchas prohibiciones, y dice, ¿qué pasaría si nos descubren acá haciendo esto que estamos haciendo? O sea, enseñando acerca de Dios. Y una persona le dijo, uno de los que estaba allí, le dijo, a usted lo deportan automáticamente, o sea, lo mandan a su país. A nosotros nos meten 3 años presos, 3 años. Este pastor, wow, se sintió hasta intimidado, me imagino, le dio temor. Y preguntó, a ver, de los que están aquí, levante la mano, ¿quién ha estado preso por anunciar el evangelio? 18 personas levantaron la mano. 18 de los 22 que estaban allí habían estado presos. Este pastor continuó su taller, su entrenamiento, y se dio cuenta que obviamente no tenían Biblias, porque cargar Biblia está prohibido. Él llevaba algunas Biblias, entregó algunos, cargaba 15 Biblias, y se dio cuenta que habían 7 que se iban a quedar sin Biblia. Había una persona de los que estaba allí, una persona mayor, una señora, que cuando el pastor dijo, vamos a estudiar el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, ella cerró la Biblia y se la entregó a una persona que no tenía, de la que estaba a su lado. Le llamó un poco la atención eso y siguió su taller. Al terminar ese día el taller, el pastor se acercó a esta señora y le preguntó que por qué no compartió la Biblia, o sea, que entre las dos lo podían leer, porque ni siquiera se acercó. Y ella explicó, pastor, ese libro que estamos estudiando yo me lo sé de memoria. En la cárcel hay mucho tiempo para leer, le dijo. Y él dice, pero ¿y cómo si en la Biblia no la hay ahí en la cárcel? Cuando hay visitas me llevan fragmentos, así en hojas escondidas, y yo trato de leerla y memorizarla rápidamente, porque si me descubren con eso me prohíben las visitas. Y esos papelitos se los tenía que comer, o sea, antes que la pudieran descubrir. O sea, literalmente se comía la Biblia, algo que nosotros debemos comenzar a hacer también, ¿no? Y esta persona ya se sabía varios libros de la Biblia, no solo Timoteo, se sabía varios. Y este pastor, cada cosa, o sea, más que enseñaba, le estaba aprendiendo, ¿no? Cuando terminó el taller, esta anciana se levanta agradeciendo por todo lo que habían hecho y le dice, pastor, ¿puede orar por nosotros? Porque esto que usted nos cuenta de su país, de verdad quisiéramos vivirlo acá, esa libertad de poder cargar la Biblia, de poder hablar de Dios, porque es algo que se nos ha quitado. El pastor la mira y le dice, no, yo no voy a orar por eso, de verdad. Y todos se miraban unos a otros, ¿pero por qué? Y el pastor les dice, verán, yo vengo de Estados Unidos, un país que hay libertad de expresión. Tiene iglesias grandísimas, tienen Biblias hasta más no poder, personas tienen diferentes 4 o 5 Biblias en sus casas, no las leen. Cuando llamamos para un taller, la gente no viene. Y si algunos vienen y no les gusta la silla porque es incómoda, se paran y se van y no vuelven más. Aquí estábamos en el piso. Cuando yo les invito a que se memoricen algunos versículos, nadie lo hace. Entonces el pastor le dijo una frase, y yo quiero que nos llevemos esta frase el día de hoy, y les dijo algo así como que
Yo no voy a orar para que mi iglesia o mi país sea como ustedes. Yo voy a orar para que nosotros realmente seamos como ustedes. No ustedes como nosotros, sino nosotros como ustedes. Qué increíble cuando se nos quita algo, una libertad o algo que nosotros podamos hacer, y cómo otras personas realmente lo tienen tan fácil y no lo hacen. Nosotros tenemos una libertad de hablar de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y no lo hacemos. Versículo 8 al 12 vemos cómo Pedro se levanta delante de ellos y les anuncia sin temor. Y ellos se asombran y vemos en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Imagínense allí, tenían una evidencia andante, estaba el hombre lisiado. Acá no nos los dice, pero lo más probable es que al hombre, al ex lisiado, los metieron preso también allí. Porque dice que estaba en medio de ellos en el momento del interrogatorio. Todos los estudiosos de la Biblia estaban allí, estaban los sacerdotes, estaban las autoridades, y no entendía cómo hombres simples, pescadores, sin preparación, hablaban con tanta autoridad. Estaban viendo al mismo Señor Jesucristo, porque así era el Señor Jesús. Sabemos que la profesión del papá de Jesús era carpintero, que lo más probable es que Jesús también era carpintero. Y este hombre, hijo de carpintero, que hablaba con tanta autoridad y hacía tantos milagros. Ahora sus seguidores también estaban hablando con tanta autoridad y también estaban haciendo los milagros. Entonces no entendían. Nosotros pudimos hace unos meses escuchar a nuestro pastor, el pastor de la iglesia del Inca, el hermano Gesiel Carvajal, cómo él contó un testimonio de vida, ¿no? De cómo el Señor lo llevó, o sea, le dio COVID y lo llevó a ciertas situaciones tan difíciles. Estuvo 8 días en terapia intensiva. Y él contó su testimonio acá, muchos quizás lo escucharon, de todo lo que el Señor le mostró. Y vimos milagros sobrenaturales en la vida de él. Y es el mismo Dios que obró hace 2000 años, que obró hace 1000 años, 500 años, que obró hace meses y que obra hoy día. Que nosotros tenemos esa misma autoridad para seguir hablando de Él, pero no lo hacemos. Y verán que me incluyo, no lo hacemos. Tenían allí al lisiado también, era una evidencia clara. O sea, ¿cómo hago y le digo al lisiado, no puedes caminar, quédate otra vez sentado allí y sigue pidiendo limosna? O sea, no podían hacer eso, no podían revertir algo que ya Dios había hecho. Y en el versículo 15, les retiran, les dice así, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, hablaban, decían, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haremos ahora? No podemos callar esto que está sucediendo aquí. Había una multitud que había sido testigo de todo lo que estaba sucediendo. Conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era algo demasiado claro lo que había sucedido en ese momento allí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron y que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los líderes se reunieron y los amenazaban porque ellos tenían mucha autoridad, tenían poder. Repito, fueron los mismos que llevaron a Jesús hasta la crucifixión. Fueron los que empujaron este acontecimiento.
Ellos podían hacer lo que quisieran con la vida de Pedro y con la vida de Juan. ¿Pero qué hicieron ellos? Fíjense versículo ahora 19 y versículo 20. Pedro, todavía con mucha valentía, con mucho coraje, dice, mire, mas Pedro y Juan responden diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Repito versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos visto y oído muchos milagros de Dios. Amén. Pero ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué esos milagros? ¿Por qué todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no lo divulgamos también para que otras personas también puedan creer? No sé si el alcance de nosotros sea igual que el de Pedro. En un día 5,000, 10,000 personas, no lo sé. A Dios tampoco le importan los números. Solo con uno que nosotros podamos llevar el mensaje, se duplicaría el número acá en la iglesia. Imagínense eso. Parece que esta amenaza, que fue hace más de 2,000 años para los discípulos, la asumimos nosotros. Y no estamos hablando realmente de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y surge una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos quedado callados? Alguien nos ha amenazado a nosotros y nos ha dicho, no hablen de Jesús, no hablen de lo que han visto y lo que han oído, no hablen absolutamente nada de cómo Dios les ha provisto, no hablen de lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida, todos esos milagros del día a día. Creo que no, nadie nos ha amenazado. No estamos bajo amenaza. Pero he llegado a la conclusión de que nosotros, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Porque no hay un externo que nos esté mandando a callar. Somos nosotros que hemos decidido quedarnos callados. Y no hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. No basta con solamente decir yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo doy ofrenda, yo ayudo cuando pueda. Tenemos que hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Hablar del Señor Jesús, hablar de la resurrección, hablar de que realmente Él está vivo, hablar que Él puede cambiar vidas, puede sanar enfermos. Pero lamentablemente nosotros actualmente somos nuestro peor enemigo, porque somos silenciados por nosotros mismos. Quizás es el temor, nos da vergüenza. Quizás nos da el miedo al que dirán, o que digan, chuta, y viene otra vez a hablar de lo mismo. Quizás ese es el temor que nos invade a nosotros. Pero no podemos dejar de hacerlo, porque ese silencio está haciendo que mueran muchas personas en sus pecados. Por eso el título de la prédica, el silencio que mata. Ese silencio que nosotros hemos asumido, lamentablemente, está haciendo que muchas personas mueran sin conocer del Señor Jesús. Pero no solamente mueren las personas, creo que poco a poco también estamos muriendo nosotros. El no hablar de Jesús, el no testificar. Jesucristo antes de irse dijo, vayan, anuncien, comuniquen, transmitan, lleven este mensaje de vida. Pero nos hemos quedado callados. Se llama la gran comisión y lo hemos puesto como la gran omisión. No estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir de lo que hemos visto y oído. Por más que ustedes nos digan, por más que nos amenacen, si nos quieren hacer lo mismo que le hicieron a Jesucristo, no nos importa, porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Versículo 21. Ellos entonces les volvieron a amenazar. Ellos entonces les amenazaron, pero los soltaron. No hallaron ningún modo de castigarlo.
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era lisiado de nacimiento. Ya habían pasado generaciones viendo a ese hombre allí sentado. Me imagino que desde niño lo ponían allí a pedir limosna. Y era ya una evidencia clara de que Dios había hecho un milagro. Creo que no necesitamos un milagro de esa magnitud sobrenatural para que nosotros comencemos a divulgar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Necesitamos realmente comenzar. Y me asumo allí, porque yo a veces me he preguntado, ¿por qué no le hablé de Jesús? ¿Por qué no le hablé de algo que Jesús ha hecho en mi vida? A tal persona, tantas personas que pasan en nuestro entorno y a veces no hablamos de Jesús. Hablamos de todo menos de Jesús. O incluso ni siquiera a veces nos identificamos como cristianos. Por el que dirán, porque allá me van a separar, me van a decir el aleluya, o qué sé yo qué excusa ponemos. Y verán que me asumo allí. Cuando el pastor me dio este mensaje, cuando me dijo el título, para mí fue difícil entender primero. Y dice, pastor, no entiendo. O sea, obviamente mi mente de una vez asoció que si no hablamos, alguien muere. Pero más que eso, el pastor me hizo entender que si no hablamos, los que estamos muriendo somos nosotros. Porque lamentablemente, fíjense que Pedro pudo hacer todo esto porque estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es algo que pasa una vez y ya más nunca va a pasar. Esto tiene que ser algo constante. Es como un vaso que está lleno y si usted va tomando, se va gastando hasta llegar abajo. Y tiene que volverlo a llenar. Entonces la llenura del Espíritu Santo es algo que tiene que ser una búsqueda constante del Señor. Siendo el mismo Señor Jesucristo Dios, fíjense cómo constantemente Él buscaba la presencia del Padre. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos esa llenura? La llenura del Espíritu Santo es la que nos va a dar ese poder de testificar, sin miedo, sin temor, de poder hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero lamentablemente el vaso está hasta abajo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos comenzar a ver esas manifestaciones de Dios también. En el capítulo 4, más adelante, si alguno lo lee, va a observar, y el título del versículo 23 en adelante dice la oración de los creyentes. Estaban orando por Pedro y Juan para que Dios siguiera dándole valentía, porque siguen siendo humanos, siguen siendo afligidos, siguen siendo temerosos. Me imagino que cuando llegaron todos se dieron cuenta, no les hicieron nada, no los van a matar, no soltaron, nos dejaron ir. Entendieron que pudieron haberles matado por todo lo que ustedes estaban diciendo. Quizás ellos entraron en cuenta así como que, chuta, sí, estuvo fuerte eso, ¿no? Me imagino que tuvieron temor de seguir hablando en ese momento. Por eso empezaron a orar por ellos para que el Señor les siguiera dando coraje y valentía y siguieran anunciando lo que estaban haciendo. Entonces no crean que eso le pasó solo a los discípulos y ya. Eso nos pasa a todos. Podemos en algún momento sentir temor, sentir dudas, sentir aflicción y decir, no creo que pueda hacerlo. Pero allí es donde viene la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor realmente nos dé esa fuerza, esa parte sobrenatural que yo no puedo solo. Pero no vamos a estar solos. Jesucristo dijo, recibiréis poder. Ese poder que estuvo en Él, ese poder que estuvo en los discípulos, ese poder está en nosotros. Así que no podemos estar callados. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Nadie nos está amenazando ahora. Y esperemos que no llegue esa situación para comenzar a decir, ahorita sí voy a comenzar a hablar de Jesús. No esperemos estar como China o como otros países que prohíben el evangelio, que prohíben cargar Biblias. Necesitamos realmente estar vivos en el Señor, llenos del Espíritu Santo y anunciar, como el canto lo decía, esas buenas nuevas de salvación. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Somos un pueblo especial?
llamados las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Los cantos que colocan los domingos no son casualidad. Son cantos que tienen que ver con la prédica. Si somos el pueblo de Dios, tenemos que anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque no somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial. Y el trabajo que tenemos es ese, anunciar. Ahora no digo que la vida de ahora en adelante va a ser perfecta. Vamos a seguir con aflicciones, vamos a seguir con deudas, vamos a seguir con problemas en la casa. Pero la única diferencia que vamos a tener allí es que vamos a tener realmente la convicción que estamos cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Ya este silencio no va a matar a nadie. El silencio se va a romper aquí. Vamos a comenzar a hablar, a transmitir, para que realmente la vida en Jesús fluya en nuestro entorno, para que el amor de Jesús se sienta en todo nuestro entorno. No se preocupe si las personas que están en su entorno, mientras usted hable, no se convierten, no creen. Ese no es su trabajo. Nuestro trabajo no es preocuparnos porque no se convirtió, porque tengo 10 años orando y no pasa nada. Su trabajo es llevar el mensaje. Dios, en su infinita misericordia, se encargará de que esa persona llegue a los pies de Cristo. Entonces, hagamos el trabajo que se nos encomendó. Hagamos realmente discípulos de Jesús a muchas personas en nuestro entorno. Tenemos que comenzar a hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Versículo 12, con esto voy a cerrar el mensaje. Y en ningún otro hay salvación. Fíjense que aquí les estoy dando un dato de lo que podemos hablar. Porque me dicen, hermano, ¿y qué les voy a hablar a las personas? Dígale esto, así. Le va a decir así. Oye, ¿sabes que en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Señor Dios mío, te damos muchas gracias por este momento. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos formaste parte de tu pueblo. Somos tu pueblo especial. Somos un pueblo que realmente tenemos el privilegio de tener vida eterna. En algún momento vamos a estar contigo allá en el cielo. Pero cuánto nos gustaría, Señor, no estar solos nosotros, sino que esté toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Nosotros hemos visto, Señor, tu manifestación en nuestras vidas, pero lamentablemente nos hemos quedado callados. Ayúdanos, Señor, así con valentía como lo hizo Pedro, a hablar de ti sin temor alguno, Señor. Anunciar este mensaje de salvación, hablar de Jesús a otras personas. Gracias, Padre Santo, porque es un milagro, Señor, realmente en nuestra vida. Pero así, Señor, como alguien se nos acercó en algún momento y nos habló de ti, ayúdanos a nosotros ser ese alguien y llevar este mensaje a tantas personas que lo necesitan. Ayúdanos a no callar. Ayúdanos a anunciar, Señor, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Llénanos, Señor, con tu espíritu constantemente, en una búsqueda constante. Que no nos cansemos de ser llenos de ti. Ayúdanos a que nuestro espíritu no se apague poco a poco cuando callamos, Señor. Ayúdanos a anunciar, Señor, tu palabra, tu mensaje. Te damos gracias, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puestos en pie, por favor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Por favor. Sí, Señor. ¿Cómo no alabarte y honrarte, precioso?
ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Cantaremos de tu amor, precioso Señor, ese amor que nos ha salvado, ese amor que se ha derramado en cada una de nuestras vidas. Vamos a decir una vez más, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi
de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. De tu gran amor queremos cantar todos los días de nuestras vidas. Dios Todopoderoso, precioso, glorioso. Amén. Amén. Sí. Cantemos de su gran amor. Hablemos de lo que hemos visto. Amén. Gloria a Dios.